La conferencia que hoy nos convoca aborda la temática de alta relevancia científica asociada a la diabetes en el análisis desde la perspectiva molecular y epigenética, que además resulta clave para comprender la complejidad de este conjunto de enfermedades metabólicas contemporáneas y su implicación en la práctica clínica y la investigación translacional. Es para nosotros, los miembros del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Politécnico Nacional, un placer y un honor presentar al doctor Aarón Domínguez López. El doctor Aarón Domínguez López es doctor en Biología Molecular y Celular, con formación doctoral en el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de la Escuela Superior del Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y a lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos académicos y científicos de alta responsabilidad, como la jefatura del Laboratorio de Investigación en Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como funciones estratégicas de investigación, vigilancia epidemiológica dentro del sector salud. Su línea de investigación fundamental se centra en la regulación de la expresión génica, con especial énfasis en la epigenética, los transcritos o RNAs no codificantes, la inflamación y el estrés oxidativo, aplicados al estudio de las enfermedades metabólicas complejas. En esta ocasión, el doctor Domínguez nos presentará la conferencia La diabetes no es una sola enfermedad, un viaje por su heterogeneidad molecular. Y sin más preámbulos, le cedemos la palabra al doctor Alon Domínguez López, agradeciéndole su disposición para compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros. Doctor, sea usted bienvenido. Muchas gracias por tu amable presentación, doctor Alexis. Es para mí un placer poder estar compartiendo con ustedes algo de lo que he hecho a lo largo de mi carrera académica, que es aprender acerca de las enfermedades metabólicas y los conceptos que a nivel molecular las preceden, las mantienen. Y yo creo a lo largo de más de 20 años he tenido la fortuna de estar presentes en diferentes eh, centros de salud, interactuar con médicos especialistas, lo que me ha dado cierta visión sobre estos conceptos y su posible aplicabilidad. También he sido testigo a lo largo de mi formación académica el cómo una enfermedad como esta ha sido un bastión, eh, y su aprendizaje, su entendimiento ha sido relativamente lento, no así en los últimos años, que realmente los conocimientos están explotando. Entonces, yo creo que lo que nos espera en el porvenir, en los próximos 10, 20 años, es aprender muchísimo más y tener en cuenta que vamos a encontrar formas ya directas de diagnosticar subtipos de diabetes y tener una forma de tratamiento como más seguro. Estoy convencido de que así va a ser y para que entendamos un poco, voy a empezar a compartir mi material para que pueda explicarles esta idea. Ahí ya se ve. Sí, doctor, sí se ve. Ok. Bueno, entonces lo primero que quiero que tengan en mente es que la diabetes, siendo una representante de las enfermedades metabólicas y de la complejidad de las mismas, tiene un fondo heterogéneo y este está íntimamente representado por la interacción molecular que hay en los órganos y tejidos y sus células específicas, eh, para que una alteración en base a la interacción con
estímulos ambientales, empiece a haber modificaciones que alteren, degraden y presenten el inicio de esta fisiopatología. Entonces, la idea inicial es porque la diabetes no es una sola enfermedad. En realidad son muchas. Y esto lo vamos a entender si empezamos a hablar desde el aspecto clínico y lo llevamos a la biología. Entonces, comencemos con la definición de diabetes. Eh, Hace más de 25 años que yo comencé mis estudios de posgrado y particularmente durante la maestría y el doctorado, tuve la fortuna de empezar a conocer esta enfermedad. En aquel entonces, yo me fui familiarizando con los organismos internacionales que definían el diagnóstico de diabetes mellitus. Digamos que 25 años después, este diagnóstico sigue siendo el mismo. La diabetes es un síndrome metabólico. Y ya sabemos que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Pero además, este síndrome metabólico es heterogéneo y está principalmente caracterizado en su diagnóstico por una hiperglucemia crónica. Y esto surge como el resultado de múltiples alteraciones biológicas, no de una causa única. Esta es la definición que encontramos a partir de la Asociación Americana de Diabetes desde hace más de 25 años y sigue vigente. Bueno, ¿qué es lo que define el fenotipo diabético? Pues, como mencionábamos, es una hiperglucemia persistente a niveles elevados de glucosa en la sangre y este es el marcador clínico universal. La alteración funcional está representada por dos fenómenos biológicos subyacentes. Por un lado, tenemos una alteración en la secreción de insulina que se produce por parte de las células beta pancreáticas y una vez que la insulina se encuentra en circulación sanguínea, busca a sus receptores en sus células diana, células como el adipocito, el miocito, el hepatocito, y se une a su receptor. Esto se conoce como acción biológica de la insulina, porque una vez que se une a su receptor en la membrana celular de estas células tipo, ejerce una cascada de señalización que va a desembocar con la translocación de transportadores de glucosa que permitan un aumento de la entrada de la glucosa hacia el interior de las mismas para que esta glucosa sea aprovechada, metabolizada y transformada en energía en forma de ATP para las funciones normales de todas nuestras células. Entonces, esto cuando se ve alterado en alguno de esos puntos se conoce como resistencia a la insulina. Podemos entonces pensar que tenemos dos fenómenos alterados biológicos subyacentes que definen a la diabetes: defecto secretorio y defecto de la acción de la insulina. Eh, Bajo este aspecto, quiero hacer entender que la diabetes es un término clínico, no un destino biológico, tal como lo ha definido la ADA. Entonces, pero dos personas con la misma glucosa elevada pueden haber llegado ahí, es decir, tener los niveles elevados de glucosa por caminos completamente diferentes. Em, Normalmente, cuando no conocemos la fisiopatología de esta enfermedad y sobre todo la fisiopatología molecular, pensamos en un mito, que la hiperglucemia se debe a la misma causa. E inocentemente podríamos pensar que los mismos puntos que producen la resistencia a la insulina o el defecto secretorio son los que producen la hiperglucemia en todos los diabéticos, lo cual no es así. Y esto nos lleva a enfrentar una cruda realidad. Tenemos mismo diagnóstico, pero esto no se debe a la misma biología subyacente. Entonces, la diabetes es una etiqueta útil para la clasificación clínica, pero en realidad
biológicamente agrupa enfermedades radicalmente distintas bajo un mismo nombre. Bajo esta perspectiva, vean, tenemos aquí una referencia de la revista Diabetes Care en 2026. Eh, Recién actualizaron la clasificación de la diabetes mellitus y básicamente es lo mismo desde hace más de 25 años. Tenemos que el espectro etiológico de la diabetes, según esta asociación, por un lado, tenemos un fenotipo llamado diabetes mellitus tipo 1, por el otro lado, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos en donde podemos entrar o encontrar causas monogénicas, exocrinas y químicas. Esto es un poquito preocupante porque pareciera que no hemos avanzado. Sin embargo, vamos a ver por qué es importante primero el que entendamos cuáles son las causas de esta enfermedad y por qué digo o por qué decimos en la actualidad que no es una sola enfermedad, en realidad son muchos fenotipos de diabetes lo que están englobando la presencia de la hiperglucemia y la disfunción. A nivel mundial, vemos que ya tenemos más de 530 millones de personas que viven actualmente con diabetes en el mundo y el 90% de estos casos corresponden a diabetes tipo 2. Esta pandemia está impulsado por cambios en el estilo de vida con una carga desigual entre regiones. Ahorita vamos a ver qué es eso. Principalmente la diabetes tipo 2 está representada y manifestada en el mundo occidental por el mismo tipo de vida. Si bien la dominancia de la diabetes tipo 2 y de los más de 530 millones de casos globales, la gran mayoría corresponde a este tipo de diabetes, esta enfermedad ya no es una afección marginal, es decir, se presenta por igual en todos los estratos sociales y se ha convertido en un estándar de crisis metabólica global. Vean, aquí está el mapa mundi, en donde prácticamente las tasas más altas se encuentran en continente americano. Y en el caso de México, pues no es la excepción. Las proyecciones del crecimiento tienen una trayectoria ascendente, prácticamente eh, pues logarítmica, de crecimiento exponencial. La cuestión es que vean, aproximadamente teníamos 150 millones en el año 2000. Para el año 2021 tenemos más de 500 millones y la proyección que se hace para el 2045 es de aproximadamente 700 millones de personas. En el caso de México, tenemos que 14.6 millones de personas están afectadas aproximadamente, lo que representa el 18.3% de los adultos en México. Y eso es una carga para el sistema de salud muy fuerte, porque además, evidentemente, como la mayoría sabemos, la diabetes es una enfermedad discapacitante. ¿Cuáles son los impulsores de esta epidemia o pandemia? Básicamente mencionamos que es la obesidad y el sedentarismo, porque estas dos condiciones presentan una asociación positiva y además fuerte. Esto está empujando a la manifestación y a la aparición este, de la diabetes tipo 2. Sin embargo, no son los únicos y tenemos que hacerlo notar. Dada la condición de la historia natural de la enfermedad, normalmente la diabetes en sus inicios eh, se manifiesta o no, más bien no se manifiesta y es un tanto invisible, por lo que el del 30 al 50% del diagnóstico es frecuentemente tardío y hasta la mitad de las personas que viven con esta condición no han sido diagnosticadas. Veamos aquí la historia natural de la diabetes. Por un lado tenemos la sensibilidad a la insulina, es elevada en los primeros estadios y estamos hablando que a lo largo del eje de las X tenemos un tiempo aproximado de 10 años. Entonces, si esto lo dividimos en cuatro con estas regiones, estaríamos hablando de
aproximadamente cada cuadrante, cada este, columna de 2,5 años. Vean que en los primeros 2,5 años la sensibilidad a la insulina es alta. ¿Cómo responde la insulina a los estímulos elevados de glucosa? Sin embargo, cuando pasa el tiempo y durante los primeros 5 años hay un declive de esta sensibilidad de la insulina a la presencia de niveles elevados de la glucosa. Conforme va siguiendo el tiempo, realmente la insulina está incapacitada para llevar a cabo su función biológica, que es internalizar la glucosa para que ésta sea aprovechada en forma de energía. Esto le llamamos resistencia a la insulina. Si nosotros vemos el proceso secretorio, vemos cómo durante los eh, primeros 5 años hay un incremento de la secreción de la insulina debido a que hay una disminución de la sensibilidad de la insulina. La célula beta pancreática trata de compensar esto con el aumento de la secreción de la insulina. Sin embargo, llega un momento en que hay un agotamiento de este proceso secretorio y empieza a haber una disfunción de la síntesis y la secreción de la insulina y eventualmente va a caer en los últimos 5 años hasta que la célula beta pancreática queda exhausta. Y por lo tanto, debido a estos dos fenómenos anteriores, disminución de la sensibilidad de la insulina y aumento de la secreción y agotamiento este, de la secreción de insulina, hay aumento en la normoglicemia y esta eventualmente, al término de estos 10 años, básicamente se va a representar o se va a volver una hiperglucemia. Ok. Cuando ya tenemos una hiperglucemia a lo largo del tiempo, eventualmente se van a presentar complicaciones como las cardiovasculares, las renales y las nerviosas. Son los principales órganos y tejidos que se ven afectados durante la presencia de hiperglucemia crónica a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos una conclusión a partir de estos datos. Obviamente, la diabetes es una epidemia global y crecimiento. Vamos a tener 700 millones aproximadamente para el 2045. Es impulsada por el estilo de vida, que es sedentario y además obesogénico en gran medida para el mundo occidental. Hay una carga desigual entre regiones, hay mayor manifestación de ella en el continente americano. Eso no quiere decir que nosotros, los continentes, no vaya creciendo, pero está más manifestada en el continente americano. Y hay una alta tasa de diagnósticos tardíos. Eso es preocupante, por lo cual nos lleva a pensar que la forma del diagnóstico se tiene que mejorar. Eh, por lo que se exige, esa necesidad exige un enfoque renovado en prevención y diagnóstico temprano. ¿Qué es lo que nos ha detenido a lo largo de estos 25 años? Que no hemos podido evolucionar en el diagnóstico y la separación de fenotipos. Si estoy diciendo que esto es una enfermedad compleja, poligénica, multifactorial, pues no ha sido fácil visualizarla para los científicos, particularmente en la década de los 60. El famoso genetista James B. Neal, este, describió la diabetes mellitus como una pesadilla, como la pesadilla de los genetistas. Y vamos a ver por qué. En este diagrama, si nosotros pudiéramos representar los factores de riesgo, los factores que van a desencadenar la diabetes mellitus mediante diagramas de Venn, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver 4 componentes específicos que contribuyen a la manifestación de la diabetes tipo 2 y a la hiperglucemia. Por un lado tenemos la susceptibilidad genética, que está representado por variantes de secuencia en nuestro DNA, en nuestros genes, o a lo largo de todo el genoma. Y estos polimorfismos se han determinado con una técnica que es de exploración a lo largo de todo el genoma. Todo el genoma está representando la presencia de todos nuestros genes. Y cuando se ha hecho este tipo de exploraciones a lo largo del genoma, se han encontrado variantes raras que se han
y asociado a historias familiares de diabetes tipo 2. Por otro lado, otro de los componentes de riesgo o de influencia para la manifestación de la diabetes tipo 2 se encuentra el ambiente y el estilo de vida. Si por un lado tenemos la susceptibilidad genética, nosotros tenemos que pensar que estamos sintonizados finamente con el medio ambiente, es decir, los estímulos ambientales están haciendo que nuestra susceptibilidad genética hacia la enfermedad se manifiesten o no. Entonces, en el ambiente y en el estilo de vida podemos encontrar que una dieta hipercalórica va a disparar la susceptibilidad genética al fenotipo diabético. El sedentarismo de igual manera y la obesidad y el envejecimiento también contabilizan para que se manifieste este, esta carga genética hacia la diabetes tipo 2. Bueno, entonces vamos a encontrar una intersección entre la susceptibilidad genética, el ambiente y el estilo de vida que va a hacer que nuestra susceptibilidad a esta enfermedad se manifieste. Por otro lado, otro de los factores de riesgo asociados es lo que se conoce como regulación epigenética y programación metabólica. ¿Están escribiendo? En los últimos años, particularmente en la última década, ha habido un boom en la investigación biomédica. Y es que en un principio nosotros pensábamos que la carga genética era un gran determinante para la manifestación de las enfermedades complejas como la diabetes tipo 2. Sin embargo, si la carga genética está representada por variantes de secuencia en nuestro DNA, hay formas de esas variantes de secuencia alteran la expresión de nuestros genes, pero puede que no haya variantes de secuencia y que la expresión de nuestros genes sea alterada de otras formas. Hay moléculas pequeñitas que ayudan a regular la expresión de nuestros genes y sin que haya variantes en la secuencia del DNA. Eso se llama regulación epigenética. Entonces, eh, ya en épocas pasadas, de manera un tanto pueril, un tanto infantil, se hablaba de la teoría de adaptación al medio ambiente. Esta teoría fue representada por un físico, por un biólogo francés llamado Lamarck. El caballero de Lamarck decía que conforme nosotros ejerciéramos una función, nos íbamos a adaptar y evolucionar con respecto a esa función. Por ejemplo, existía el caso de los ancestros de las jirafas. Los ancestros de las jirafas tenían un cuello corto y en un principio, pues se alimentaban de las hojas de los árboles más bajas. Conforme se fue agotando la presencia de esas hojas y esas ramas más bajas en los árboles, solo tenían acceso a la comida los individuos que tuvieran el cuello más largo. Y así progresivamente se iba agotando la disponibilidad del alimento y conforme se ejerciera esta presión de selección, solo iban a quedar de manera progresiva los descendientes con cuello más largo. Entonces, este es un proceso adaptativo que en un principio se creyó un punto de vista infantil y así pasó desapercibido hasta que, digamos, en las últimas décadas empezamos a notar que había algo más que la carga genética y precisamente era la presencia de estas moléculas pequeñitas que regulan la expresión de nuestros genes sin que haya variantes de secuencia o incluyendo variantes de secuencia. A esto le llamamos epigenética. Esto es importantísimo porque actualmente está revolucionando la visión con la cual estudiamos y entendemos la mayoría de las enfermedades, entre ellas esta, la diabetes tipo 2. Por otro lado, encontramos que los diferentes periodos de vida en el ser humano y en los seres vivos son importantísimos. Hay una teoría que se llama la programación fetal de las enfermedades. Y entonces, cuando el bebé que se está gestando
en el seno de una madre, eh, recibe estímulos ambientales por parte de la madre, puede que estos estímulos sean deleterios o de riesgo o benéficos. Entonces, durante esta ventana de interacción con esos estímulos ambientales, se puede programar el fenotipo en la vida futura de ese ser humano. Lo que suceda durante el desarrollo embrionario va a ser importantísimo para que se manifieste en la vida temprana, adulta o tardía adulta de un ser humano una enfermedad como la diabetes tipo 2. Entonces, ya tenemos tres factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para la etiología de la diabetes. Por un lado tenemos la susceptibilidad genética, por otro lado tenemos el ambiente, el estilo de vida y por otro lado tenemos la regulación epigenética y programación metabólica. ¿A qué nos lleva esto? A que haya una disfunción de redes fisiológicas y se manifiesta entonces, debido a estos factores, los fenómenos subyacentes al desarrollo de la diabetes. Decíamos en un principio que esos dos fenómenos subyacentes estaban representados por la resistencia a la insulina y por la disfunción de la síntesis de la insulina por parte de las células beta pancreáticas. Sin embargo, no son los únicos defectos realmente subyacentes, presentes o importantes para que se desarrolle la manifestación de la diabetes. Ahora sabemos que tenemos que tomar en cuenta la inflamación crónica sistémica y también tenemos que tomar en cuenta un concepto que se llama disbiosis. Esto está relacionado con nuestra microbiota, en gran medida microbiota gastrointestinal. Eh, Cuando pensamos en el genoma humano, normalmente pensamos en el genoma nuclear que se encuentra en cada una de nuestras células y a veces omitimos el genoma mitocondrial. Y es la suma del genoma nuclear y el genoma mitocondrial que en un inicio decíamos que eso correspondía al genoma humano. Pero nuestro conocimiento de la biología de nosotros, sobre nosotros ha evolucionado y ahora sabemos que tenemos interacciones simbióticas muy importantes. La microbiota que se encuentra en nuestro cuerpo y particularmente la microbiota que se encuentra en nuestro tracto gastrointestinal, en los intestinos y particularmente en el intestino grueso, es importantísima. Eh, Hay una gran cantidad de microorganismos, como lo son las bacterias, las arqueas, que las arqueas son organismos muy parecidos a las bacterias, pero no son bacterias. Tenemos hongos, tenemos virus y tenemos otro tipo de organismos un poquito más complejos que representan esa microbiota. Cuando esta microbiota es abundante y diversa, normalmente esta cantidad y esta diversidad están asociados a un estado de salud. Pero se ha investigado y se ha visto que en la mayoría de las enfermedades, cuando hay una alteración de esta abundancia y esta diversidad, es decir, hay una disminución en ambas, se produce lo que se conoce una disbiosis y esto está directamente correlacionado con la manifestación de las enfermedades. Entonces, es la presencia, ausencia y la diversidad de esta microbiota la que también contabiliza para el fenotipo de una enfermedad compleja como la diabetes mellitus tipo 2. Veamos de una manera un poco más detallada cuál es la importancia de cada uno de estos factores que contabilizan para el desarrollo de la diabetes tipo 2. El detonante externo, es decir, estamos hablando del ambiente y del estilo de vida. Cómo se ejerce una presión ambiental sobre este sistema, que particularmente, pues estamos hablando en primera instancia de la célula beta pancreática y del accionar biológico de la insulina. Entonces, por un lado tenemos que las dietas hipercalóricas, que están representadas por una ingesta excesiva de energía que sobrepasa la capacidad de almacenamiento y el metabolismo, contabilizan de gran manera. Este, y esto interactúa con la falta de actividad física, la presencia de grandes cantidades de grasa o de azúcares, es decir, el exceso del trabajo del metabolismo de lípidos, la manifestación de inflamación y
la falta de procesamiento de los azúcares nos lleva a que no se utilice toda esa energía porque no se está llevando a cabo ejercicio físico. Y esto va a afectar a la sensibilidad periférica a la insulina. Piensen que la insulina se encuentra en el sistema circulatorio y que eventualmente tiene que llegar a la superficie de las células para unirse a su receptor. Pero si hay una gran cantidad de azúcares o lípidos, estos funcionan como una barrera biológica e impiden la interacción en muchos sentidos, la interacción física entre la insulina y su receptor. Entonces, cuando la insulina se une a su receptor en las cadenas alfa, el receptor va a producir o un cambio conformacional que va a desencadenar una cascada de fosforilación, que va a terminar en el accionar o la manifestación de la expresión de genes importantísimos que producen eh, proteínas llamadas enzimas que hacen que se produzca el metabolismo de la glucosa. Particularmente, por ejemplo, podríamos estar hablando de la ruta más antigua conocida, que es la glucólisis, que está representada por 10 enzimas y que son las que procesan la glucosa desde que es fosforilada hasta que es degradada y produce ATP para el funcionamiento normal de cada célula. Bueno, fíjense que en el fenotipo de obesidad, el exceso de tejido adiposo actúa como un órgano endocrino disfuncional. Cuando hay aumento del número de adipocitos o cuando hay hipertrofia de los mismos, estos van a secretar en exceso adipocitocinas. Estas normalmente funcionan en gran medida como proinflamatorios y van a estimular la expresión de genes netamente inflamatorios y de genes antiinflamatorios. Eventualmente, ante esta actividad aumentada de estas adipocitocinas, va a haber un desequilibrio entre la actividad inflamatoria y antiinflamatoria y va a dañar el accionar de estos mecanismos fisiológico-moleculares, particularmente lo que se conoce como la cascada de translocación de transportadores de glucosa y lo que está netamente asociado a la resistencia a la insulina. También el deterioro de nuestras células, que está emparejado a lo que se conoce como envejecimiento, contabiliza. Si una célula, como la célula beta pancreática, o un adipocito, o un hepatocito, o una célula muscular, se le exige en demasía o en su funcionamiento, porque hay exceso de lípidos o glucosa, esto eventualmente, esta demanda elevada del accionar de todos estos tipos celulares específicos, va a hacer que se agoten estas células y que aceleren su envejecimiento y que eventualmente las células que tienen que reemplazarlas no sea tan efectivo ese reemplazo. Y entonces va a haber un declive en tejido y en los órganos. Eventualmente, esto se conoce como senescencia celular o envejecimiento. Y eso contabiliza también para la disfunción que hace que aparezcan enfermedades como la diabetes tipo 2. Bueno, entonces tenemos que también tener en cuenta que hay una memoria celular y que esta memoria celular está en gran medida eh, representada por la regulación epigenética y programación. Miren, se supondría o se sobreentendería que durante nuestro periodo de vida, desde que somos concebidos por la unión de un espermatozoide y un óvulo, y que se empieza a generar la célula huevo cigoto y hay un desarrollo embrionario, pues a partir de ahí, hasta que llegamos a nuestra vida adulta y fallecemos, pues habría una interacción con el medio ambiente, lo cual contabilizaría para que hubiera efectos benéficos o dañinos
Y si hubiera un desbalance entre los efectos eh, ambientales, protectores o dañinos, pues podría manifestarse una enfermedad. Pero hay algo más que hemos aprendido en las últimas décadas y es precisamente la parte epigenética. Nosotros podríamos decir que somos el resultado de nuestra interacción con el medio ambiente. Podríamos decir que somos resultado de lo que comemos, del ejercicio que hacemos, de nues- nuestros cuidados al dormir. Dormir todo el tiempo debido, las 8 horas debidas cada día, estar en concordancia con las horas luz, no es tener factores de estrés y todo eso contabilizaría para que tuviéramos em, efectos protectores y que aunque tengamos susceptibilidad genética a una u otra enfermedad, particularmente en este caso la diabetes, pues podríamos retrasar o impedir la aparición temprana del fenotipo de la enfermedad. Pero créanme que hay algo más. Nosotros no nada más somos resultado de nuestra interacción con el medio ambiente durante nuestro periodo de vida. Nosotros también somos el resultado de lo que hicieron o dejaron de hacer nuestros abuelos, nuestros papás. Y eso se conoce como herencia epigenética transgeneracional. Resulta que si nuestros abuelos tuvieron periodos de hambre, periodos de inanición, falta de ejercicio, estrés, sedentarismo, en todos los sentidos, todo eso va a generar una memoria epigenética. Particularmente se va a transmitir a través de las células germinales y se va a comunicar a la descendencia. Esto se ha visto claramente que de los abuelos a los papás y a los hijos se puede transmitir. Entonces, si nuestros abuelos manifestaron en gran medida tal o cual enfermedad, y en este caso la diabetes tipo 2, nosotros vamos a tener una memoria, una herencia epigenética para el desarrollo de esta enfermedad. No solo es el hecho de que veamos metabolitos, que son bien importantes, en el sentido de aprender qué es la regulación epigenética, han aparecido también en los últimos años moléculas bien importantes y se conocen como RNAs no codificantes. De hecho, recientemente ganaron el premio Nobel por la descripción de unos tipos particulares de estos RNAs no codificantes que se conocen con el nombre de microRNAs. Eh, en el año 2000, particularmente en el 2013, publicó la secuencia del genoma humano y ingenuamente pensábamos que determinando la secuencia de todos nuestros genes a lo largo de todo nuestro genoma, íbamos a entender cuáles eran las instrucciones para que nuestros genes produjeran eventualmente proteínas que mantuvieran un estado de salud o si había algo en la alteración de la secuencia que manifestara las enfermedades. Se hizo el proyecto del genoma humano, se publicó en la revista Nature in Science en aquel tiempo, en el 2003, la secuencia, el primer borrador, y pensamos ingenuamente que los RNAs mensajeros representaban la mayor parte o casi todo lo que se conoce como el genoma codificante. Es decir, las proteínas que son resultado de la traducción del RNA mensajero a polipéptidos y eventualmente a proteínas son las trabajadoras, las que efectúan todo el funcionamiento necesario en una célula. Sin embargo, no son las únicas. Aproximadamente, decíamos, un porcentaje pequeñito de todo el genoma está representado por RNA mensajeros y todo lo demás no codifica para nada. En aquellos años, a principios de la década de los 2000, decíamos que eso era DNA basura. Ahora sabemos que no es así.
la mayor parte del genoma está codificando para genes pequeñitos, está representado por genes pequeñitos que codifican para RNAs que coadyuvan y regulan la expresión de nuestros genes. Entonces, todos estos son RNAs no codificantes que apenas estamos aprendiendo cuál es su cantidad, cuál es su diversidad, cuáles son sus funciones, porque inclusive su clasificación está mal hecha hasta la actualidad. Decimos RNA no codificantes cuando en realidad hay varios que sí codifican para polipéptidos pequeñitos y todas estas moléculas ayudan a regular la expresión de nuestros genes. Entonces, la complejidad con que funciona desde su código genético una célula es enorme. La complejidad se ha agrandado. Y ahora, déjenme decirles que aquí es donde está el punto de inflexión de entender esa complejidad. Hace unos momentos yo estaba hablando de la microbiota gastrointestinal y cómo esta influencia. Nosotros hemos aprendido que hay una relación simbiótica con esta microbiota gastrointestinal y que esta interacción es importantísima cuando hay una disminución en la cantidad y en la diversidad de esta microbiota, pues se asocia con la manifestación de enfermedades. Déjenme decirles que ha aparecido un concepto que se conoce con el nombre de holobiontes. Nosotros somos holobiontes, somos un superorganismo, es decir, dependemos de la interacción con esa microbiota y actualmente vemos a esa microbiota como un órgano más de nosotros, sin el cual este, vamos a tener muchas alteraciones y probablemente nuestro periodo de vida se reduzca drásticamente. Resulta que ahora vemos esa microbiota como si fuera un órgano más de nosotros. Es decir, si nos quitan un riñón o parte del páncreas o parte del hígado, pues nos vamos a ver afectados en nuestro funcionamiento normal. Sin embargo, este, hemos visto perfectamente cuando quitamos la microbiota por experimentos, cómo se manifiestan muchas alteraciones, desde que hay un corazón con hipertrofia, un hígado con hipertrofia o disfunción, no hay un buen funcionamiento del sistema inmunológico, particularmente, por ejemplo, dentro del tracto digestivo, a lo largo de todo el intestino se encuentran las famosas placas de Peyer, donde se activa gran parte de nuestro sistema inmunológico. Cuando no hay microbiota, no existen placas de Peyer. Entonces, fíjense que hemos aprendido que hay una interacción íntima, por ejemplo, entre los RNAs no codificantes y esa microbiota. En la vellosidad de nuestro intestino, las células del epitelio intestinal producen microRNAs que son arrojados a la luz del intestino y esos microRNAs van y se meten a bacterias específicas de nuestra microbiota. Y esos microRNAs le dan identidad este, a esas bacterias para que no sean desconocidas por nuestro sistema inmunológico. Y las reconoce, hace que se reconozcan como que tengan un carnet de identidad y que entonces el sistema inmune se encargue de todas aquellas bacterias patógenas o invasoras que no tienen ese carnet de identidad. Es importante decir que estos microRNA se meten a bacterias específicas, no es a cualquier bacteria de, de nuestra microbiota. Un microRNA en específico con identidad específica va y se mete a una bacteria específica de toda esta microbiota y le da cierto carnet de identidad y le da cierta funcionalidad molecular específica. Resultado de esta interacción, de este control de expresión de genes por parte de los microRNAs en el genoma de cada bacteria, se producen metabolitos específicos que eventualmente van a ir a parar a nuestro sistema circulatorio y van a viajar a células receptoras y van a producir una interacción específica. Eso es lo que estamos aprendiendo en la actualidad y eso es lo que nos hace pensar con gran certeza que nuestra microbiota forma parte de nosotros, es parte de nuestro genoma.
Por lo tanto, el genoma humano actualmente ya no se visualiza como el genoma nuclear y el genoma mitocondrial, sino para pensar que debemos integrar el genoma de toda esa microbiota como parte de nuestro genoma porque somos un superorganismo. Y entonces tenemos que aprender de toda esta complejidad para poder tratar de entender cuál es la etiopatogenia y la fisiopatología de este tipo de enfermedades como la diabetes tipo 2. Y para no complicar todavía más las cosas, tenemos que aprender de las diferentes fases de nuestra vida, qué es lo que pasa desde que somos concebidos, durante todo el desarrollo embrionario, durante las primeras épocas de vida del infante, particularmente el primero y el segundo año de vida, y ya cuando hay una infancia, y otra cosa será cuando seamos adolescentes, y otra cosa totalmente distinta en la regulación de nuestra expresión de nuestros genes y la interacción con el medio ambiente, cuando seamos jóvenes adultos o cuando seamos ancianos. Entonces, cuando en cada uno de estos puntos álgicos que acabo de mencionar hay una alteración, proceso, resultado de interacción con factores de riesgo y de susceptibilidad genética, se produce una disfunción en nuestras redes fisiológicas. Hay una ruptura de ese equilibrio que llamamos homeostasis. Se produce entonces resistencia a la insulina, disfunción de la célula beta pancreática, inflamación crónica y alteración en la diversidad y cantidad de nuestra microbiota. Tenemos que pensar entonces que la genética más el estilo de vida más la epigenética es igual a la susceptibilidad expresada. Entonces empezamos a entender que la susceptibilidad es diferente para cada persona dependiendo de la combinación de los factores de riesgo que se manifiesten durante sus diferentes periodos de vida y durante su ancestría, es decir, lo que haya pasado con sus abuelos y con sus padres. Entonces, la susceptibilidad es la propensión biológica de un individuo o sistema a responder de manera adversa ante determinados estímulos. Veamos que aquí, si ya vimos que hay una interacción entre la genética y el medio ambiente, pues aquí contabilizamos también, además, la epigenética. Y si esto está presente de manera constante, entonces se va a producir un círculo vicioso de persistencia del daño. La exposición prolongada a un estilo de vida adverso genera alteraciones fisiológicas como la inflamación crónica, que hace que se mantengan incluso después de haber tratado de corregir los hábitos. Los clínicos lo que hacen es poner atención a los niveles de glucosa y tratar de bajar los niveles de glucosa. Pero lo que no se observa es que los daños fisiológicos moleculares se mantienen inclusive después de haber bajado los niveles de esa glucosa. Entonces el sistema empieza a perder su plasticidad y queda atrapado en un estado de disfunción continua. Todavía más, si esto aparece o empieza a ser programado desde muy temprano, es decir, desde nuestro desarrollo embrionario, entonces hay cierta condena ya de antemano antes de que lleguemos a nuestra edad adulta. Finalmente, resultado de todas estas interacciones, vamos a encontrar que la hiperglucemia va a producir lo que se conoce como la tormenta perfecta, manifestándose ese fenotipo clínico. La hiperglucemia va a producir barreras, daños estructurales per se. Debemos entender que todo en exceso es daño, es dañino y que niveles de muchas moléculas de glucosa son barreras físicas, así como podemos llamarlo glucotoxicidad, también podemos llamarlo lipotoxicidad porque haya gran cantidad de lípidos. Todas estas son barreras físicas para que interfieran en la interacción entre las moléculas. Para que funcione una célula adecuadamente tiene que haber interacción entre sus moléculas. Decimos los biólogos moleculares, el secreto de la biología molecular es la interacción entre sus moléculas. Si no hay interacción entre las moléculas, no hay funcionamiento, no hay fisiología. Por lo tanto, hiperglucemia y lipotoxicidad son barreras físicas que
impiden la interacción de todas estas moléculas y esto es igual a disfunción. Finalmente tenemos el mapa integral de esta etiología y empezamos a entender por qué diferentes eh, vértices, diferentes orígenes son los que contabilizan per se para la manifestación de una enfermedad tan compleja como la diabetes tipo 2. ¿Qué implicaciones tiene esto para la práctica clínica? Entonces, tenemos que reconocer la naturaleza multifactorial de la diabetes tipo 2 y esto nos va a permitir transitar de un tratamiento sintomático a una medicina personalizada, porque no es lo mismo la diabetes que tenga inclusive mi hermano que yo, o que mi vecino, o que mi sobrino, o que mi papá. Hay diferencias moleculares detalladas, finas, que tenemos que evaluar. Primero tenemos que hacer una evaluación genética, es decir, identificar el riesgo inherente, la susceptibilidad individualizada. Tenemos que hacer una intervención epigenética para hacer una posible reversibilidad de marcas tempranas, modular la presencia y ausencia de todos esos metabolitos que contabilizan para modificar la expresión de nuestros genes, modificar el estilo de vida, es decir, romper el ciclo de persistencia del daño y dar un soporte fisiológico, es decir, tratar la inflamación y la disbiosis, no solo los niveles de glucosa. Esas son las implicaciones que traen estos nuevos conocimientos a la práctica clínica. Entonces, el tratamiento efectivo requiere abordar la red completa, no solo el síntoma. Bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más detallado de todo esto que acabo de decir. Si la insulina es clave, es decir, desde su síntesis hasta su accionar, vamos a ver de una manera un poco más didáctica cuáles son las partes de interacción molecular que nos hacen entender cuál es esta heterogeneidad de la molecular de la diabetes, de la que estamos hablando en esta plática. Bueno, vean, aquí en mi parte del genoma hay una región que controla la expresión del gen de la insulina. Esa región, bueno, particularmente hay cuatro tipos de regiones reguladoras de los genes. Tenemos los promotores, tenemos los potenciadores, tenemos los delimitadores y tenemos los silenciadores. La región adyacente al cuerpo del gen, que lo conocemos como Open Reading Frame o marco de lectura abierto, es decir, el inicio y el final de un gen, está particularmente controlada de manera inmediata por lo que se conoce como región promotora. Aquí tenemos esta región promotora, que son una serie de secuencias de nucleótidos que tienen sitios consenso para la unión de proteínas llamadas factores de transcripción. Aquí estamos representando el promotor del gen de la insulina y cada una de estas figuras geométricas está representando una proteína que ayuda en conjunto a regular la expresión del gen de la insulina. Vean que aquí tenemos un factor de transcripción o proteína reguladora de la expresión llamado HNF1-alfa, tenemos a MAFA, tenemos a beta 2 neuro D y tenemos a PDX1. Todos en conjunto van a ayudar a regular la expresión del gen de la insulina y que se sintetice insulina y que ésta eventualmente ejerza su función. Bueno, para que esto pueda suceder, primero tenemos que entender que nuestro genoma está compactado. Y está compactado para que no todos los genes se expresen y además para que las secuencias reguladoras de estos genes y particularmente el cuerpo de nuestros genes no sufran daño por otro tipo de moléculas dañinas como por ejemplo las que son producidas daño que es producido por las especies reactivas de oxígeno. Si el genoma, nuestros genes estuvieran expuestos, tendrían un daño físico por la acción de este tipo de moléculas altamente reactivas y dañinas. Bueno, esto nos lleva a entender un poquito el por qué estos nodos moleculares, si los manipulamos y en particular los ponemos bajo el efecto de factores de protección, podemos retrasar la progresión de la manifestación de la enfermedad. Entonces, hay caminos diferentes. Si hubiera manifestación de factores dañinos, entonces
más temprano que tarde se manifestaría la enfermedad. Si nosotros pudiéramos presentar esos factores o favorecer esos factores protectivos, muy particularmente retardaríamos o evitaríamos la manifestación de la enfermedad. Es decir, el desenlace para la mayoría de las personas no es que sea inevitable, es que se puede trabajar. Veamos pues entonces cómo es esto. ¿Cuáles serían los nodos importantes? Ya saben que ustedes que la maquinaria de expresión de nuestros genes se debe a la presencia de un complejo proteico llamado polimerasa 2 y que esto va a generar transcritos llamados RNAs mensajeros. Esos RNAs mensajeros en gran medida son regulados en su vida media por esos microRNAs de los que he hablado. Estos microRNAs desestabilizan o degradan o silencian a estos RNAs mensajeros, es decir, no van a pasar a formar parte de proteínas. Por lo tanto, ya tenemos diferentes sitios en donde tenemos que poner atención para encontrar moléculas que puedan resultar blancos y generar fármacos para poder modular estos sitios estratégicos. Tenemos regiones promotoras, tenemos factores de transcripción, tenemos regiones potenciadoras, tenemos regiones delimitadoras, tenemos regiones silenciadoras y ahora también tenemos microRNAs y otro tipo de RNAs no codificantes, por ejemplo, los DARPA no codificantes que coadyuvan a la regulación de la expresión de estos genes. Todos estos son objetivos moleculares importantes para ver cuál de ellos está alterado o qué combinación de ellos está alterado y que contabilicen para diferentes subtipos de diabetes. Y esto va a hacer que identifiquemos esos subtipos por diagnóstico personalizado, y diseñar también tratamientos. Bueno, eh, una vez que se ha sintetizado un RNA mensajero, este pasa a ser traducido. En el caso de la insulina, cuando se sintetiza el polipéptido y se procesa y se genera la proteína, se genera una proteína inmadura. En el caso de la insulina, eso se conoce como preproinsulina, pero tiene que pasar a ser madura. Resulta que esa preproinsulina tiene una región que se llama péptido señal, tiene una región que le llamamos cadena B, el péptido C y la cadena A. Todas estas regiones tienen una función en especial. Una vez que ha salido del ribosoma la proteína total, pero inmadura, tiene que pasar su procesamiento a un sitio que es el retículo endoplásmico. Y para que encuentre el sitio de entrada al retículo endoplásmico, hay una señal en específico que está dada por el péptido señal. Una vez que el péptido señal encuentra la puerta de entrada, entonces este se cinde y deja de ser preproinsulina y se convierte en proinsulina. Una vez dentro del retículo endoplásmico, empieza a sufrir modificaciones posttraduccionales que producen plegamiento en el resto de las cadenas, la cadena llamada proinsulina, y entonces a través de puentes disulfuro empieza a entrar a su forma madura. Ese es el primer estadio que sufre el proceso de maduración de la insulina después de que ha sido sintetizada y que empieza a encontrar su estructura tridimensional funcional. Una vez que ha pasado por el retículo endoplásmico, tiene que viajar también a otro sitio específico llamado aparato de Golgi. Ahí es donde va a ser empaquetada esa preinsulina. Una vez que se forman vesículas que en su interior contienen esa proinsulina, esos gránulos siguen siendo inmaduros. Se forma la madurez, es decir, la insulina madura, una vez que esa preinsulina vuelve a ser cortada, vuelve a ser escindida. Y entonces ahora se va a formar como parte de por parte de ese corte, lo que conocemos como péptido C y la insulina. Y dentro de los gránulos maduros que se almacenan en el citoplasma de las células beta pancreáticas, existen
esos péptidos y esas insulinas. Esos han sido patrones muy importantes de referencia para la evaluación clínica. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si los clínicos han querido ver siempre si la célula beta pancreática es funcional o no. ¿Esto qué quiere decir? Si está sintetizando insulina nueva o no. Y como hay una relación equimolar entre la insulina, es decir, las mismas cantidades que se producen de insulina madura, se producen de péptido C, porque eso es la escisión de una preinsulina. Entonces, cuando se mide el péptido C, quiere decir que esa es insulina de nuevo, insulina recién sintetizada y tiene la misma cantidad presente en circulación, lo cual nos indica que está sintetizando insulina. Finalmente, cuando hay hiperglucemia, esos gránulos emigran de las células beta pancreáticas que están presentes en el citoplasma, migran a la membrana celular y vacían su contenido a el sistema circulatorio. Y entonces las nuevas moléculas de insulina van a buscar a sus receptores, ¿no? Finalmente, aquí vemos una imagen de todo ese proceso que les acabo de decir. ¿Por qué hago esta recapitulación? Quiero que vean que cada una de estas proteínas es producto de la expresión de un gen y que toda la secuencia que hemos hablado del gen de la insulina, incluyendo sus regiones reguladoras, son secuencias de nucleótidos que son susceptibles de manifestar variantes de secuencia llamadas polimorfismos o mutaciones, y que cada una de esas, si está alterado, se altera todo este proceso. Y por ende, puede haber diferentes combinaciones de alteración molecular que nos lleven a niveles elevados de hiperglucemia porque se altera un pasito de todo este proceso. Y esto solo es para la secreción de la insulina. Veamos qué pasa cuando estamos hablando de su accionar biológico. Puede que todo esté bien con la célula beta pancreática, con el proceso de síntesis, maduración y secreción de la insulina. Pero ¿qué tal cuando la insulina llega a las células blanco y se une a su receptor? Primero debemos tener en cuenta que cuando se une a su receptor, este sufre modificaciones conformacionales y sufre una autofosforilación, lo cual hace que reclute a un grupo de proteínas citoplásmicas para que se desencadene una señal de cascada de fosforilación. Y esto trae como consecuencia que haya una serie encadenada de proteínas citoplásmicas que van a tener como consecuencia final la translocación de vesículas que llevan en su superficie de membrana transportadores de glucosa y que estos se trasloquen a la membrana de células como las células musculares, los miocitos, los adipocitos, los hepatocitos y otras como las células beta pancreáticas, que al aumentar el número de transportadores de membrana, aumenta la entrada de glucosa y entonces esta puede ser procesada. Vean que el receptor de la insulina es el resultado de la expresión de un gen, que cada una de estas proteínas que estamos hablando del sustrato del receptor de la insulina 1 y 2 es el resultado de la expresión de un gen, que aquí hay una fosfatidiltrosinasa que tiene dos subunidades que cada una es diferente y el resultado de la expresión de un gen. Pero fíjense que esto no contabiliza nada más para una proteína. Esto tiene isoformas, es decir, diferentes formas de la proteína, resultado de la expresión del mismo gen. Y además puede haber isoformas, resultado de la expresión de genes diferentes, es decir, formas parecidas que ejecutan, formas parecidas de proteína que ejecutan trabajos parecidos. Entonces, si vemos aquí una proteína, esto es un blanco susceptible de tener modificaciones genéticas que hagan que no funcione adecuadamente. Y no solo modificaciones genéticas, modificaciones epigenéticas que también hagan que no se presente adecuadamente o que no funcione adecuadamente este blanco molecular o cada uno de estos. Y entonces se va haciendo más grande los blancos moleculares que pueden estar afectados y además en una persona puede estar afectado pero en otra pero en otra y además en diferentes combinaciones con diferente efecto,
con diferente manifestación, lo que repercute en el grado de gravedad, si es una diabetes leve, si es una diabetes moderada o si es una diabetes grave, debido a que hay diferentes combinaciones en la cantidad y en cada uno de estos blancos moleculares, en cada uno de estos mecanismos que hace que funcione la, en su trabajo particular la insulina, que es transformar a la glucosa en forma de energía, particularmente en forma de ATP, para que trabaje la célula. Ese es el combustible de la célula, el ATP. Bueno, la alteración en cada uno de esos puntos y estas combinaciones nos va a producir una hiperglucemia persistente. Ahora entendemos por qué, aunque es el mismo resultado, es decir, niveles elevados de glucosa, los orígenes son distintos y por lo tanto, si los orígenes y las combinaciones de todos esos blancos moleculares son distintos, ya entendemos o empezamos a entender por qué hay diferentes tipos de diabetes y decimos que la diabetes no es una sola, sino muchos tipos de enfermedades debido a su origen alterado en sus blancos moleculares de inicio del trabajo de las células especializadas. Un ejemplo bien interesante para entender esto, decíamos al principio de esta plática que James Neal, un genetista muy famoso en la década de los 60, decía que eh, la diabetes tipo 2 era la pesadilla de los genetistas. Después de la explicación que les acabo de dar del funcionamiento de la síntesis y secreción de la insulina, del funcionamiento biológico de la insulina cuando se une a su receptor y que hay resistencia a la insulina, empezamos a entender por qué no encontraban un patrón de herencia claro los genetistas en esa época. Si la diabetes es una enfermedad compleja, es decir, una enfermedad poligénica y multifactorial, debido a diferentes cantidades y combinaciones de moléculas involucradas en esos procesos importantísimos del procesamiento de la glucosa, para poder entenderla históricamente, teníamos que agarrar el modelo más sencillo o los investigadores tenían que buscar el modelo más sencillo y eso se encontraron en la diabetes monogénica. Para la mayoría de las enfermedades siempre va a haber eh, alteraciones en un solo gen que manifiesten un fenotipo parecido. Y en el caso de la diabetes tipo 2 no fue la excepción. Se encontró un tipo de diabetes llamado diabetes tipo MODY. Eso quiere decir Maturity Onset Diabetes of the Young. Y la alteración en un solo gen produce el fenotipo diabético parecido a la diabetes tipo 2 del adulto. MODY quiere decir diabetes de aparición en el joven parecida a la diabetes del adulto. Bueno, para empezar, para identificar un- una diabetes monogénica parecida a la diabetes tipo 2, se vio un patrón de herencia mendeliano, un patrón de herencia simple. Se dice que MODY es un patrón de herencia autosómico dominante. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitad de las personas en diferentes generaciones en una familia van a manifestar el fenotipo diabético. En el caso, si nuestro abuelo fue diabético y tuvieron 4 hijos, 2 de esos hijos van a manifestar el fenotipo diabético. Y cada uno de esos hijos, dependiendo del número de hijos que tenga, tiene la probabilidad de manifestar también la mitad de sus descendientes con el fenotipo diabético. Ese es un patrón de herencia autosómico dominante. En 1997 se detectó el primer gen MODY y se dieron cuenta que era un factor de transcripción, se llamaba HNF4 alfa, eso le llamaron MODY 2, y casi inmediatamente después encontraron el fenotipo diabético MODY 2 y se dieron cuenta que era mutaciones en un gen que codificaba para una enzima que fosforila la glucosa y que participa en la ruta metabólica de la glucólisis. Esta enzima era la glucosinasa. Poquito después, casi al hilo, también detectaron MODY 3, que es el factor de transcripción HNF1 alfa. Eh, Curiosamente, las mutaciones en cada uno de estos genes generaban un fenotipo MODY. Sin embargo, las manifestaciones clínicas en cada uno de estos tipos MODY eran diferentes, mientras que en HNF4
alfa MODI 1 y HNF1 alfa MODI 3, las manifestaciones de la diabetes son a edades tempranas, es decir, cuando es adulto joven por ahí de la década de los 20 y antes de los 30 o inicio de los 30, ya se manifestaban síntomas clínicos graves de diabetes en estas personas. Pero cuando hay mutaciones en glucosinasa, estas manifestaciones pueden ser tan tempranas como al momento de nacer. Sin embargo, estas manifestaciones no son graves, son leves, son moderadas, de tal manera que aunque haya mutaciones en glucosinasa, en el fenotipo MODI 2, las personas normalmente pueden cursar el resto de su vida sin manifestaciones clínicas graves, lo cual no sucede con MODI 1 o MODI 3. Entonces yo decía que en 1997 se descubrió el primer gen MODI, de manera secuencial se fueron encontrando los diversos fenotipos MODI. En la actualidad ya se sabe que existen, se han descrito 14 fenotipos MODI, es decir, mutaciones en cada uno de estos ¿Tienes genes cafecito? manifiestan fenotipo diabético. Pero Sí. fíjense que la heterogeneidad diabética está representada aquí. Vean que no va a ser lo mismo para cada uno de estos fenotipos diabéticos las manifestaciones clínicas y que solo para algunos hay una alta carga de manifestación de fenotipos y los otros que se han descrito son raros. Por eso están manifestados aquí en tamaños diferentes, por la importancia de manifestación en el número de casos que han sido detectados en el mundo entero. Entonces, fíjense que es bien curioso. Cuando vimos que un punto, un nodo central era la síntesis, la expresión del gen de la insulina, su síntesis y su secreción, empezamos a estudiar o se empezaron a estudiar durante los años 2000 y más adelante, de manera subsecuente, las regiones reguladoras, en particular la región promotora. Y curiosamente, nos dimos cuenta, se dieron cuenta que los factores de transcripción que representaban per se para un fenotipo diabético, MODI, eran factores que regulaban la expresión del gen de la insulina y que todos juntos contabilizaban cuando están normales para que funcionara bien la expresión del gen y que no hubiera ninguna disfunción. Pero cuando uno solo está mutado en su gen, se produce un factor de transcripción alterado y se altera toda esta cadenita que regula la expresión del gen de la insulina, y no solo del gen de la insulina. Varios de estos contabilizan para genes clave en el metabolismo de la glucosa, para muchos de esos genes que contabilizan para cada una de las 10 enzimas que lleva la ruta de la glucólisis, o para el mismo receptor de la insulina, o para otras enzimas clave como los receptores del sustrato del gen de insulina. Entonces, los factores de transcripción han resultado claves en variantes de secuencia que contabilizan para mutaciones que van a, tarde o temprano, generar un fenotipo diabético. Aquí vemos la complejidad de lo que les estoy diciendo y una representación a manera de resumen de lo que hemos aprendido en la actualidad para que haya una diversidad de fenotipos diabéticos. Nosotros tenemos nuestro genoma compactado. Esto es la cromatina en estado cerrado. Cuando está compactada y se dice que es una heterocromatina, no se puede expresar un gen. Para que se pueda expresar un gen, esto tiene que estar descompactado. Todas las proteínas que están aquí se tienen que liberar y dejar abierto el DNA para que en el DNA lleguen factores de transcripción para un gen determinado y se unan a sus sitios consenso, a sus elementos de respuesta. Cuando están juntos todas estas diferentes combinaciones de factores de transcripción es cuando se puede expresar un gen. Vean, aquí están los genes MODI que controlan la expresión del gen de la insulina en su región promotora. Pero fíjense que la expresión muchas veces no es única, es mucho más compleja. Cuando pasa por aquí la polimerasa y pasa por el open reading frame del gen de la insulina, es decir, de su inicio hasta su final, donde está la región
5' UTR y la región 3' UTR, las regiones no traducidas que definen cuál es el inicio y cuál es la parte final del gen de la insulina. Este, entonces, va a pasar por aquí la polimerasa y va a generar un RNA mensajero que eventualmente va a pasar por el ribosoma y va a generar la proteína en cuestión. Pero no crean que cuando llega a la parte final del gen de la insulina se detiene la polimerasa. No, hay un gen pegadito a ella que se llama el sustrato perdón, el factor de crecimiento parecido a la insulina, el factor de crecimiento 2 parecido a la insulina, que además la insulina, la polimerasa se sigue y también lo expresa, hace que se genere un RNA, pero este IGF-2, este INS-IF2, no es un transcrito que codifica para una proteína, es un largo no codificante que se está expresando al mismo tiempo que se está generando el gen de la insulina y que este largo no codificante se conoce como un antisentido que va a estabilizar todo este proceso para que se lleve a cabo. Y no solo eso, una vez que se genera el transcrito del gen de la insulina, es decir, el RNA mensajero del gen de la insulina, todavía hay control epigenético. En la actualidad ya sabemos que este control epigenético está dado por varios tipos específicos de microRNAs y ya sabemos que los microRNAs en gran medida silencian o destruyen al mensajero. Pero no solo eso, se han descubierto una serie de proteínas que se conocen como complejo metil 6 adenosina, que además esta marca epigenética, que es un grupo metilo, metil 6 adenosina, es el más abundante en los eucariotas, en la mayoría de los seres vivos. Hay muchas más marcas epigenéticas, pero esta es la que actualmente es más abundante, se sabe que es más abundante y ha llamado más la atención. Entonces, la metilación, la posición 6 de la adenosina, es importante para los RNAs mensajeros, para otro tipo de RNAs, dado un conjunto enorme de proteínas que ejercen tres tipos de funciones básicas, que son metiladoras, desmetiladoras y lectoras. Todo esto para estabilizar y controlar la expresión de un RNA mensajero. Fíjense que dentro de todo este complejo que estamos hablando de más de 32 proteínas que se han descrito en la actualidad, sobresale una desmetilasa y se llama FTO. Esto quiere decir Fat Obesity o Fat Mass Obesity. Este es esta proteína es producto de la expresión de un gen que ha sido el más asociado al fenotipo obeso. Oh, qué interesante. Como que una proteína cuyas variantes de secuencia o mutaciones han sido asociadas al fenotipo obeso también puede participar en el control de la expresión del gen de la insulina y no solo eso, contabilizar como un blanco interesante para la generación de la diabetes tipo 2. Pero no solo eso, este grupo de proteínas del complejo metil 6 adenosina es ubicuo, es universal, controla la metilación de prácticamente todos los genes, de los mensajeros de todos los genes y de todos los RNA no codificantes. Entonces, lo que se está aprendiendo en la actualidad, dada toda esta complejidad, largos no codificantes, microRNAs, RNAs PIWI, RNAs pequeños nucleares, RNA que controlan los ribosomas, estos complejos metiladores o desmetiladores o complejos de acetilación o complejos de ubiquitinación, todos representan puntos neurálgicos para controlar la expresión de nuestros genes y la disfunción de los mismos que esté asociada a un fenotipo de enfermedad compleja como es la diabetes tipo 2. Si nosotros todavía llevamos a más detalle, vamos a entender por qué, por ejemplo, los factores de transcripción son importantísimos en estudiar la fisiología molecular de una enfermedad como la diabetes. Aquí tenemos representaciones moleculares tridimensionales de estructuras secundarias de estos factores de transcripción. Este está representando a MODI1, HNF4 alfa. HNF4 alfa quiere decir factor nuclear de hepatocitos porque son muy abundantes en su expresión en el hígado, pero no solo están en el hígado, están en, por ejemplo, en el páncreas,
están en otros tejidos, por ejemplo, en el tejido sanguíneo, y otros en menor medida, dependiendo de su especificidad. Hay que entender que cada uno de estos genes tiene isoformas y esas isoformas no son iguales y esas isoformas se manifiestan en cada célula tipo dependiendo de los estímulos ambientales y ejercen una función particular, una isoforma más larga o una isoforma de tamaño mediano o una isoforma chiquita, pero que representen al mismo HNF4 alfa con funciones específicas dependiendo de las demandas o de los estímulos ambientales específicos en cada órgano, en cada célula tipo. Bueno, aquí tenemos la presentación de un monómero de ese HNF4 alfa. Los factores de transcripción tienen diferentes dominios de residuos de aminoácidos que tienen funciones diferentes. Por ejemplo, esta parte está representando la unión al DNA en forma pueden ser de cabeza de tenedor, de dedos de zinc, de cremalleras de leucina, etcétera. Cada factor de transcripción tiene diferentes formas de dominio de unión al DNA que van a unirse a elementos de respuesta, es decir, secuencias de nucleótidos que representan de 5 a 8 en las regiones promotoras de cada gen y que dan instrucciones específicas para que ese dominio de unión en específico de ese factor de transcripción se pegue ahí y no en otro lado y que además haya combinaciones de diferentes factores de transcripción, cada uno en su sitio, dependiendo del estímulo ambiental específico, lo que va a representar diferentes formas de expresión del mismo gen, es decir, con qué diferentes frecuencias se expresa un gen, su transcrito a un estímulo determinado, con qué intensidad, ajá, y con qué duración. Son tres tipos de manifestaciones en la expresión de un gen: duración, frecuencia e intensidad. Y eso está dado por las características de todo lo que estoy diciendo. Entonces, fíjense que todo esto está codificado por diferentes regiones, por diferentes exones dentro del open frame de un exón. Si hay mutaciones o hay marcas epigenéticas, esto no va a funcionar bien, no se va a pegar el dominio de unión a su región específico en la región promotora de un gen. Pero esto no solo puede estar alterado en el gen y representar un dominio funcional alterado. Tenemos dominio de interacción con coactivadores, tenemos dominio de dimerización, porque si esto es un monómero, déjenme decirles que no trabajan solitos, normalmente trabajan como homodímeros o como heterodímeros. Aquí estamos representando una proteína de HNF4 alfa, pero aquí está otra. Cuando están unidas y funcionan a través de la unión de sus dominios de dimerización, pueden controlar de manera específica un gen en cuanto a su duración, a su frecuencia y a su amplitud. Bueno, pero no solo pueden trabajar como homodímeros. Los factores de transcripción también trabajan como heterodímeros, de tal manera que no solo son dos monómeros de la misma proteína, sino pueden ser monómeros distintos, es decir, unir un HNF4 alfa con un HNF1 alfa. Al ver esto, nos estamos dando cuenta por qué la alteración en un pedacito de un gen de cada uno de ellos puede alterar su función como factores de transcripción y por lo tanto la expresión de todos sus genes blanco en la fisiología molecular del control de la acción de la insulina, de su secreción, de su síntesis o de procesos que estén relacionados con la inflamación o de procesos que estén relacionados con la actividad de la microbiota. Bueno, no solo eso. Recientemente se ha encontrado que los largos no codificantes o bien se unen a otro dominio específico en los factores de transcripción o bien no se unen directamente a un dominio específico de estos factores de transcripción, sino que se pueden unir a sus regiones carboxilo terminales y estabilizar la interacción con otras moléculas, no solo con el DNA, sino, por ejemplo, con este, metabolitos que ayudan a estabilizar estas uniones, como son las moléculas de zinc o como son los ácidos grasos que funcionan como coactivadores de estos factores de transcripción. Cuando un ligando, como un ácido graso, se une a un dominio de unión al ligando y un factor de transcripción, hace que se cambie la conformación tridimensional de esta molécula y pase de su
conformación inactiva, activa y por lo tanto funcione y lleve a cabo su trabajo como factor de transcripción. Entonces, finalmente aquí estamos viendo el número de mutaciones actuales reportadas para cada uno de estos genes MODY. Vean que el más abundante es MODY3, HNF1 alfa. Hay 208 mutaciones reportadas a lo largo de su Open Reading Frame, es decir, en el exón 1, en el exón 2, así. Este gen tiene 2 exones. Tenemos 10 exones en el gen de la glucosinasa y actualmente a lo largo de todo el gen hay 175 mutaciones reportadas y de forma un poquito menos abundante han sido reportadas 91 mutaciones en HNF4 alfa. En menor cantidad, los otros genes MODY, que son factores de transcripción, son apenas contabilizan para variantes de secuencias raras. PAX4, que es MODY9, 3 mutaciones reportadas, MODY7, que es KLF11, 2 mutaciones, y en PDX1, una mutación. Todas estas per se, en un solo gen, manifiestan un fenotipo diabético llamado MODY, con herencia autosómico dominante. Sin embargo, las variantes de secuencia de estos genes también están presentes en las formas poligénicas. Entonces, lo que aprendimos de las formas monogénicas lo podemos trasladar a formas más complejas de la diabetes en donde participan otros genes, este, y diferentes combinaciones, diferentes partes de ellos contabilizan para diferentes disfunciones. Estos son los órganos más importantes que encontramos en la generación, en la etiopatogenia y fisiopatología de la diabetes. El cerebro participa, el páncreas participa, el hígado participa, el músculo participa, el tejido adiposo participa y la expresión también de todos estos genes en las células del sistema inmunológico. Todo esto, disfunciones en todos los genes candidato que hemos visto y más, variantes de secuencia y modificaciones epigenéticas contabilizan para todo este fenotipo complejo de diabetes y diferentes fenotipos. Empezamos a entender por qué ya la diabetes no es una sola enfermedad, sino varias. En cuanto se hacen exploraciones a lo largo de todo el genoma, se han identificado más de 400 sitios. Esto es un mapa de Manhattan, cada rayita está representando variantes asociadas al fenotipo diabético. Este es el gen más asociado al fenotipo diabético. Es un factor de transcripción, se llama TCF7L2 y es el más asociado en todas las poblaciones de todo el mundo, el más replicado y asociado al fenotipo diabético tipo 2. Aquí vemos otros genes que también han sido replicados en más de una población, alrededor de 5 poblaciones diferentes en el mundo, y todos ellos han sido asociados a la diabetes. Entonces, este es el mapa genético de la diabetes dado por variantes de genes, variantes de secuencia de genes asociados al fenotipo diabético tipo 2. Bueno, la naturaleza de todas estas variantes en las formas poligénicas o complejas pesan mucho más estas variantes comunes que las mutaciones per se, que son mucho más raras. Estas variantes son más frecuentes. Esto nos hace entender que los modelos monogénicos, aunque estén presentes en los mapas poligénicos, son totalmente diferentes. Muchas veces los fenotipos MODY se confunden con diabetes tipo 1 o inclusive con diabetes tipo 2. Y no, tenemos que hacer un diagnóstico preciso de quiénes son MODY, quiénes son diabetes tipo 1 y quiénes son las formas poligénicas. Y particularmente en las formas poligénicas, el reto es encontrar cuáles son las combinaciones y cuántos son los genes que se encuentran alterados y cuáles variantes se encuentran alteradas para un individuo en particular. Y en dónde se encuentra ese defecto, si en el páncreas, si en la célula metapancreática, si en el hígado o en combinaciones de algunos órganos, tejidos y células tipo. Entonces, la diabetes tipo 2 no depende de uno o pocos genes, sino de cientos de loci que juntos alteran la homeostasis metabólica. Y esto, si lo viéramos en forma mecanicista, piensen en la estructura de trabajo, la estructura mecánica del trabajo de un reloj. Todos son engranajes
que dependen uno del otro. Y cada uno de estos dientes representaría un gen o una variante de secuencia o una modificación epigenética que si está defectuoso, cuando llegue ese diente defectuoso, no va a hacer girar a la siguiente engranaje y no va a haber un trabajo en conjunto que nos lleve a representar la homeostasis. Y si esto le contabilizas la presencia de defectos moleculares como la hiperglucemia, la gran cantidad de lípidos y disminución de energía, todo este aparato va a dejar eventualmente de funcionar en forma progresiva. Tan solo esta cascada de transmisión para la translocación de transportadores de glucosa es importante entenderlo, que si está alterado un dientecito en cada uno de estos, que es el receptor de la insulina, el sustrato al receptor de insulina, la fosforilicido 3 o su continuidad en esa cascada de fosforilación que es la, la AKT, si un dientecito en cada uno de ellos está defecto, se va a dar lo que conocemos como resistencia a la insulina. Y más, si estamos pensando que la resistencia a la insulina solo es la alteración del transporte de glucosa, la internacionalización de la glucosa, estamos mal, porque estamos hablando más de 5 rutas metabólicas que una vez que se une la insulina a su receptor, se llevan a cabo de manera simultánea. La señalización de la insulina contabiliza para el control de la expresión de genes, contabiliza para el ciclo celular, genes importantes y proteínas importantes para el ciclo celular, contabiliza para el censo de nutrientes, contabiliza para los mecanismos de muerte celular. Entonces, todo eso se va a ver alterado y todo eso es resistencia a la insulina. Y cuando, por ejemplo, hay un exceso de tejido adiposo, pues ya sabemos que va a haber lipotoxicidad, ya sabemos que va a haber estrés oxidativo, ya sabemos que va a haber inflamación, metainflamación. Y todo esto contabiliza para ir dañando progresivamente todo este mecanismo fisiopatológico molecular. Entonces, aunque los clínicos diagnostiquen niveles elevados de glucosa en una gran cantidad de pacientes, cada uno va a ser diferente. Y eso va a hacer que dos pacientes con el mismo diagnóstico, es decir, niveles elevados de glucosa, responden de manera opuesta. ¿Y a qué van a responder de manera opuesta? Pues al tratamiento. Si bien tenemos un fenotipo compartido, cuyo resultado es el niveles elevados de glucosa, existen múltiples programas moleculares diferentes que están alterados por sí solos. Entonces, lo que hemos ganado en entendimiento es que la visión tradicional, los niveles elevados de glucosa ya no son suficientes para entender la diabetes. No debemos solo controlar la hiperglucemia, tenemos que controlar el origen de la misma. Y esto necesariamente, por lo que hemos visto, es diferente en la mayoría de cada uno de los pacientes diabéticos. Entonces, finalmente, decimos que tenemos que redefinir el paradigma. Tenemos que cambiar el consenso global sobre la naturaleza de este trastorno. Tenemos que entender que aunque ellos ya lo manifiestan como un conjunto heterogéneo, tenemos que identificar cuáles son los nodos moleculares en cada persona. Tenemos que llegar hacia la definición de medicina personalizada o medicina genómica. Decimos, entonces, la hiperglucemia es un resultado, no es una causa única. Y tenemos que tener en cuenta el origen del fallo metabólico, autoinmunidad, resistencia a la insulina, defector secretor primario, y la genética, si hay una falla sistémica como la metainflamación, y que cada uno de estos componentes fisiológico-moleculares deben ser tomados en cuenta y valorados en cuenta. El costo de las alteraciones en diferentes combinaciones de estas rutas metabólicas alteradas es la elevación crónica de la glucosa, la cual no es inocua, porque directamente a través del tiempo hay un daño y una disfunción generalizada, y esto repercute en diferentes órganos. Va a haber nefropatía, va a haber retinopatía, va a haber neuropatía, va a haber cardiopatías, va a haber vasculopatías. Por lo tanto, las causas y consecuencias son diferentes en los diferentes fenotipos diabéticos.
Entonces, un gen per se, ni polimorfismos ni mutaciones no son solo el destino, son cosas más complejas. Hay que tomar en cuenta la epigenética, hay que tomar en cuenta la microbiota, hay que tomar en cuenta el sistema inmunológico. Y por lo tanto, la clasificación de la diabetes tiene que cambiar. Esto es insuficiente. Hay que entender que todo esto que está mencionado aquí, hay que visualizarlo, hay que visualizar los tipos celulares, hay que visualizar cuáles son las alteraciones fisiológico-moleculares, cuáles son las variantes comunes, cuáles son las mutaciones específicas, cuáles son los estímulos ambientales, cuáles son las marcas epigenéticas, cuál es la memoria metabólica. El pasado ya no es tipo uno y tipo 2. Ahora lo que debemos entender, y sobre todo los clínicos, nos tienen que hacer caso. Yo creo que si ellos se acercan un poquito a estos conocimientos moleculares, ellos van a ser el bastión del cambio, de ese cambio en el futuro. Ellos son los que tienen en sus manos este cambio. ¿Por qué? Porque hay que entender que tenemos que diferenciar entre una participación autoinmune severa, la presencia o no de una obesidad leve, la deficiencia en insulina, aquel paciente que es resistente a la insulina, o las disfunciones relacionadas con la edad y qué consecuencias trae cada una de ellas. Entonces vamos hacia una medicina de precisión. Esto particularmente se va a dar primero en los países de primer mundo y eventualmente después en los de tercer mundo. Ojalá y nuestras autoridades hicieran caso de esto y apoyaran al desarrollo de la ciencia, particularmente con infraestructura, con preparación, con presupuesto para que nosotros pudiéramos establecer cuáles son los defectos en nuestra población, porque por mucha investigación que hagan en los países de primer mundo, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, el país que ustedes me digan, las poblaciones son esencialmente distintas. ¿Por qué? Porque los estímulos ambientales locales no son iguales. Por lo tanto, eso justifica que nosotros tenemos que ver cuáles son los defectos fisiológicos moleculares, cuáles son los estímulos externos de riesgo para este tipo de enfermedades en nuestra población, inclusive en forma local. No es lo mismo en el norte del país que en el centro que en el sur. Estas cosas cambian. Y entonces tiene que haber un cambio de paradigma. La pregunta antigua, ¿tiene diabetes? La nueva pregunta, ¿qué tipo de diabetes tiene? Tenemos que establecer puntos clave para la práctica clínica. Tenemos que entender lo que es heterogeneidad, que esto es obligatorio. Tenemos que entender el tipo de interacción compleja. Tenemos la necesidad de encontrar nuevos biomarcadores porque los biomarcadores bioquímico-clínicos que existen son insuficientes para hacer esta diferenciación personalizada. Y tenemos que encontrar beneficios finales. Pero esto es, primero, educar, promover y con responsabilidad hacer investigación y hacer la traslación a la clínica. Comprender la heterogeneidad de la diabetes no es un avance científico, es una necesidad ética para mejorar la vida de los pacientes. Y con esta frase termino. Muchas gracias. Espero que tengan preguntas. Si tienen dudas, pues adelante. Muchas gracias a usted, doctor. Agradecemos al doctor Domínguez por esta valiosa exposición y abrimos ahora un espacio a preguntas y comentarios. Previamente se les había comunicado que se solicitaba indicar su nombre para realizar las diferentes preguntas y hemos tenido una participación muy activa en las redes sociales, tanto en la transmisión en vivo de YouTube como aquí en el chat. Nos saludan desde Venezuela Luis López, con una experiencia personal de un hijo con diabetes tipo 2, o sea, con un fenotipo, tipo 1, con un fenotipo 1 de diabetes, y hablaba sobre qué tan efectivo es el tratamiento de células madres para el tratamiento de la diabetes, en función de que su hijo en este momento, de acuerdo a su pauta terapéutica, tiene que administrarse 3 veces al día insulina. Debe activar su micrófono, doctor. ¿Ya me escuchan? Sí, ya se escucha.
En relación a esta respuesta, quiero decir que mucho depende de la infraestructura, de la experiencia de los equipos de trabajo, sobre todo los clínicos. Si hay clínicos muy experimentados y expertos, precisamente en estos tipos de tratamiento actuales, pero insuficientes. El tratamiento con células madre no está estandarizado ni con mucho en nuestro país, ni en la mayoría de los países tercermundistas. Entonces, primero hay que establecer una infraestructura adecuada y una experiencia adecuada para responder esa pregunta. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento que es con células de madre? Yo creo que es muy prometedor. Sin embargo, yo no me atrevería a dar una respuesta tajante o demasiado esperanzadora, porque eso depende mucho de que tuviéramos experiencia y que estuviera montada esta técnica. Ok, muchas gracias, doctor. Rosana Guerrero nos escribe también con la pregunta, ¿cómo puede la medicina de precisión mejorar el tratamiento de la diabetes tipo 2 en comparación con el tratamiento de tradicional que solo se enfoca en el control glucémico, o sea, lo que conocemos como glucocentrismo, y a la misma vez le queda duda de qué tan accesibles son estas evaluaciones genéticas y epigenéticas en los pacientes en la práctica clínica habitual? Supongo que en países como México o en vías de desarrollo y países desarrollados. Sí, miren, por ejemplo, lo que es la diferenciación y la precisión del diagnóstico en formas raras de diabetes como los MODI, ya es una posibilidad. Identificar todas las mutaciones reportadas ya es un gran avance. Asociarlo con las manifestaciones clínicas de cada fenotipo diabético MODI ya es un hecho, es una realidad en la práctica clínica. Inclusive aquí en el país, pues ya hay ciertos lugares en donde son pocos, pero ya se tiene cierta experiencia. Sin embargo, para las formas más complejas, las formas poligénicas, todavía deja mucho que desear. Eh, pero hay cosas importantes, hay detalles importantes. Hay grupos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el Instituto Nacional de la Nutrición y en algunas universidades que ya tienen cierta experiencia en la detección molecular de variantes genéticas llamadas polimorfismos o mutaciones, y eso ayuda de alguna manera a identificar cuáles son los blancos moleculares. Entonces, ahorita está en proceso de diseñar estrategias de diagnóstico para llevarlas a la práctica clínica y eventualmente en el futuro, quizá inmediato, no lo sé, eh, generar, generar procesos de tratamiento. Entonces, eh, esto apenas está en ciernes, ya tiene algunos años, estamos hablando inclusive de alguna década, que ya se comenzó este tipo de investigación. Sin embargo, vuelvo a repetir, ojalá nuestro gobierno, nuestros dirigentes estuvieran conscientes de la necesidad de respaldar estas investigaciones, generar infraestructura y generar más experiencia, más apoyo a la investigación. Muchas gracias, doctor. Alianis de la Caridad nos pregunta, ¿cuál fue el hallazgo molecular que le hizo cuestionar la clasificación tradicional de la diabetes? Bueno, yo empecé con esto hace más de 20 años, alrededor de 25 años, y realmente yo en ese tiempo desconocía realmente lo que era la diabetes y empecé a ver en aquellos tiempos, en el 97, que hicieron descubrir descubrimientos a nivel molecular con estos factores de transcripción. Entonces me interesó saber lo que era un factor de transcripción y yo me di cuenta, aunque ya sabía lo que era un factor de transcripción, pero no sabía que estaba asociado con enfermedades como estas. Cuando me di cuenta de la importancia de los factores de transcripción como reguladores maestros de la expresión de nuestros genes, entendí que ellos eran importantísimos para estudiar fisiopatología, no solo de la diabetes, sino de la mayoría de las enfermedades complejas. Estamos hablando de hipertensión, de cáncer, de enfermedades neurodegenerativas o de otro tipo como la obesidad. Entonces, ese descubrimiento que particularmente se hizo en lugares en Estados Unidos como el Howard Hughes y que realizó el papá de la diabetes, que es el doctor Graham Bell, que describió el gen de la insulina, eh, cuando mostró al mundo que
el factor de transcripción HNF4 alfa tenía mutaciones y que aparecieron mutaciones a lo largo de todo el gen, desde su inicio hasta su final, y que estaban estas asociadas, fue lo primero que me llamó la atención para, para ver la importancia de esto. Muchas gracias, doctor. Ramón Castillo nos pregunta, ¿cuál podría ser el cambio en cómo entendemos la diabetes en los primeros años? En los primeros años de vida, Sí, supongo. eh, sí, primero tenemos que entender que puede existir una programación metabólica en términos epigenéticos durante el desarrollo embrionario y que esto nos puede dar una programación para nuestra vida futura, es decir, aumentar la susceptibilidad. Entonces es importantísimo el tipo de alimentación, el tipo de descanso, el evitar el estrés y el hacer ejercicio adecuado para las mujeres embarazadas. Si esto se tiene en cuenta, esa programación epigenética va a ser revertida y probablemente esa programación en la vida adulta de susceptibilidad a la diabetes en términos epigenéticos no sea tal y no coadyuve a manifestar la enfermedad, por lo cual es muy, muy importante ese periodo. Ok, muchas gracias. ¿Cómo, según Antonio, cómo puede la medicina de precisión mejorar el tratamiento de la diabetes tipo 2 en comparación con el tratamiento tradicional que solo se enfoca en controlar la glucosa? Mucho, mucho, sin embargo, hace mucha falta investigación y experiencia, es decir, ya sabemos muchas cosas, pero que hay que empezar a llevarlos a la práctica clínica y junto con la práctica clínica generar aún más conocimiento y más experiencia que nos lleven cada vez más a hacer cotidiano este tipo de diagnóstico y generar nuevos tratamientos. Mabel Fernández nos pregunta si tuviera que elegir un solo nivel de regulación genético, epigenético o transcriptómico, ¿cuál cree que explica mejor la heterogeneidad molecular de la diabetes y por qué? Um, Históricamente ya vimos que la susceptibilidad genética, es decir, la variabilidad en forma de polimorfismos y mutaciones, no contabilizan de forma determinante para la mayoría de los casos de diabetes. Y sí contabiliza el estilo de vida y los factores de riesgo, lo cual está íntimamente asociado con la regulación epigenética. Por lo tanto, yo digo que actualmente, no lo sé en el futuro, pero actualmente se visualiza que es la epigenética con la que yo me quedaría para estudiar y darle mayor importancia. Muchas gracias. Samuel Salinas Ramos nos pregunta si existen firmas moleculares comunes entre distintos tipos de diabetes. Sí, definitivamente. Puede haber firmas epigenéticas, como lo existen para el caso de los fenotipos diabéticos MODY, las formas monogénicas. Sin embargo, ya no vemos actualmente a los casos monogénicos de diabetes y de otras enfermedades como formas de manifestación simple. Ahora ya sabemos que también contabilizan estos para las formas poligénicas. E inclusive para ellos mismos, los fenómenos moleculares son complejos. Por lo tanto, yo diría que inclusive para las formas monogénicas pueden encontrarse firmas de expresión génicas particulares. Y eso es lo que tenemos que empeñarnos en describir este, pues de ahora al futuro, ¿no? Para caracterizarlos. Muchas gracias. Por último, José Carlos Arce pregunta, ¿qué tratamientos serían importantes a considerar aparte de la terapia farmacológica y cambios en la alimentación? Ah, ¿qué tratamientos? ¿Me vuelves a repetir la pregunta? ¿Qué tratamientos serían importantes a considerar aparte de la terapia farmacológica y los cambios en la alimentación? Pues todos aquellos que representen un buen estilo de vida. Por ejemplo, descansar adecuadamente, evitar situaciones de estrés, de ansiedad, evitar descansos inadecuados, es decir, dormir
nuestras 8 horas diarias, pero durante la noche, no, no de manera invertida, porque nosotros respondemos a las horas luz y todo aquello que represente un exceso se debe de evitar, porque todo en exceso es dañino. Muy bien. Para nosotros ha sido un placer tenerlo presente. Esperamos que en un momento determinado se repita con temas novedosos como los que sabemos que trabajan en el laboratorio. Agradecemos muchísimo su valiosa exposición. Creo que nuestro objetivo como grupo está cumplido. Hemos llegado a la mayoría de las personas pues, que fueron inscritas en los diferentes medios de difusión y por tanto creo que ha sido un buen inicio de esta gran estrategia pues que usted lidera que se llama Código Vida, ¿no? Y de la cual pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de participar y ser colaboradores. A todos los asistentes de la conferencia, primeramente muchísimas gracias por estar presentes y compartir sus valiosas preguntas. Segundo, invitarlos a unirse a este tipo de encuentros que si pretendemos que sea en un momento determinado rutinario, al menos con mínimamente 2 frecuencias al mes, donde estaríamos debatiendo con determinados profesionales dedicados a determinadas ramas de conocimientos asociados a las ciencias biomédicas. En un momento determinado, cuando les enviemos el correo para la constancia de participación, constancia que será tomada en cuenta en función de ese formulario que ya se encuentra en el chat tanto de YouTube como de Teams. Les haremos un presente por parte de uno de los organismos que nos auspician, que es un libro sobre redacción y publicación científica que se encuentra de manera comercial en Amazon, pero ha sido una cortesía del grupo Eureka Consultores. Y además extenderemos un conjunto de orientaciones más allá de la constancia para si en un momento determinado quieren tanto unirse a este tipo de reuniones como a las iniciativas del proyecto Código Vida, ¿no? No habiendo más preguntas, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Domínguez López, así como a la Escuela Superior de Medicina, específicamente al Laboratorio de Biología Molecular, al Colegio de Biólogos de Panamá, que no dudó en ningún momento en apoyar en cuanto a la difusión y sabemos que hasta esos lares se encuentra nuestra transmisión, y al Grupo Eureka Consultores con el cual mantenemos una estrecha relación desde hace un tiempo acá y igualmente que el Colegio de Biólogos de Panamá pues nos ha permitido adentrarnos en su universo de personas que están interesadas en conocer nuestros temas. Damos como por tanto concluida esta conferencia magistral, deseándoles a todos un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.